Hola a todos, en el siguiente video hablaremos sobre las locuciones verbales. Pero para empezar hablaremos sobre las locuciones. Una locución es un conjunto de palabras que funcionan como una. Son estructuras fijas, fosilizadas. Existen cuatro tipos de locuciones: las preposicionales, las adverbiales, las conjuntivas y las verbales. Hablaremos primero sobre las locuciones preposicionales. Las locuciones preposicionales son aquellas que equivalen a una preposición. Por ejemplo, enfrente de, debajo de y junto a. Y toda esta locución va a funcionar sintácticamente como nexo subordinante. Por otro lado tenemos las locuciones adverbiales. Estas son las que equivalen a un adverbio, por ejemplo, al final, de pronto, y funcionan sintácticamente de la misma manera que pueden funcionar los adverbios, como circunstanciales, modificadores, etc. En tercer lugar hablaremos sobre las locuciones conjuntivas. Estas son, por ejemplo, sin embargo, no obstante, pero, porque, y sirven para dar cohesión a los textos, ¿sí? Para unir oraciones y dar cohesión a los textos, y funcionan sintácticamente como nexos coordinantes. Y ahora sí hablaremos sobre las locuciones verbales, un poco sobre qué son, cómo funcionan sintácticamente, cómo se analizan, etc. A continuación veremos algunos tips para reconocer estas locuciones verbales y sobre todo para diferenciarlas de las perífrasis verbales. Veremos el primer tip. Entonces, este primer truco consiste en saber que no hay verbo principal ni auxiliar como en una perífrasis, o sea, la estructura no va a tener una jerarquía de significado. Por lo tanto, al funcionar como un conjunto, toda la locución va a seleccionar el sujeto y los complementos. Antes de profundizar en esto que dijimos antes, vamos a ver cómo actúan sintácticamente, analizando una oración. En este caso, el padre tuvo en cuenta la opinión de su hijo. Acá, el verbo, la acción, está formado por la locución tuvo en cuenta, que va a ser núcleo verbal, toda. Ahora vamos a ver quién tuvo en cuenta la opinión de su hijo, el padre, por ende va a ser sujeto y el resto predicado. Se analiza sintácticamente por dentro del sujeto, como sabemos, y ahora lo que pensamos es: ¿qué tuvo en cuenta el padre? La opinión de su hijo. El padre la tuvo en cuenta, por ende, la opinión de su hijo va a ser el objeto directo y por supuesto siempre se analiza por dentro. Ahora que sabemos esto, podemos ver que este verbo va a seleccionar un sujeto y va a seleccionar un objeto directo. Si tuvo en cuenta, el verbo tener en cuenta selecciona dos complementos, por ende, por un lado el sujeto y por otro lado el objeto directo.
Y este sujeto que selecciona es un sujeto persona, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo decir el libro tuvo en cuenta, ¿sí? Además me faltaría en esta oración el objeto directo. Entonces, esto es fijo. Y esta jerarquía tiene que ver con que toda la construcción va a seleccionar este sujeto persona y este objeto directo. Porque si yo solo me focalizo en el verbo, con significado, en este caso tuvo, eh, el verbo tener puede seleccionar un montón de sujetos y un montón de tipos de objeto directo, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, el libro tiene 10 años, ¿sí? Pero acá actúa en una construcción y toda esta construcción tiene la misma jerarquía y toda esta construcción, esta locución, va a seleccionar el sujeto persona y un objeto directo, ¿sí? Por eso no podemos cambiar eh, esos complementos, ¿sí? Como en el caso de el libro tuvo en cuenta, ¿sí? Siempre el sujeto tiene que ser una persona. Entonces, diferencias con las perífrasis verbales. En las perífrasis sí hay una jerarquía entre los verbos. Tenemos el verbo principal, que es el verboide, que es el que aporta el significado, y el verbo auxiliar, que es el conjugado, que es el que aporta el contenido gramatical de persona, número, tiempo, modo, etc. Veamos esta oración. El niño empezó a llorar. Acá la perífrasis es empezó a llorar. El verbo principal, el que aporta el significado, es llorar, ¿sí? El que nos da la acción. Y el verbo conjugado empezó a ser el que aporta el significado gramatical. Y como veremos, acá es el verbo principal, el verboide llorar, es que es el que nos pide estos complementos. Es el que nos pide un complemento persona, un sujeto persona, ¿sí? No puedo decir la planta empezó a llorar, ¿sí? Pero el que pide eso es solo el verbo principal, el que pide los complementos. A diferencia de, como dijimos recién, en las locuciones, que toda la locución verbal es la que pide los complementos. Veamos el segundo tip. La locución equivale a una sola idea. Entonces, la locución puede ser resumida en un solo verbo sinónimo. Como en el truco anterior, veremos también en este primero un análisis sintáctico de una oración con una locución verbal. En este caso, hizo pedazos la ventana con la pelota. Aquí el núcleo verbal va a ser la locución hizo pedazos, hacer pedazos. En esta locución verbal va a seleccionar un sujeto y también va a seleccionar un complemento, ¿sí? Hacer pedazos algo. Entonces, el sujeto en este caso está tácito, es tercera persona del singular. Podemos decir, él la hizo pedazos, por ende la ventana va a ser el objeto directo. ¿Y con qué la hizo pedazos? Con la pelota, el circunstancial de instrumento. Bien, este segundo tip dijimos que tiene que ver con el reemplazo de la locución por un verbo sinónimo. En este caso, hacer pedazos podría reemplazarse por destrozar. Bien podemos decir, destrozó la ventana con la pelota, ¿sí? Y con el verbo, con el único verbo también pasa lo mismo. Tenemos un sujeto tácito, tercera persona, alguien destroza algo, la ventana, que va a ser el objeto directo. Con la pelota, el circunstancial de instrumento. Entonces, en este caso, ¿en qué se diferencian las locuciones de las perífrasis? Bueno, las perífrasis, al intentar reemplazarlas por un verbo, hay una pérdida en el significado de la expresión. Por ejemplo, el niño empezó a llorar y el niño llora. En esta segunda oración, cuando yo la reemplazo por un único verbo, pierdo el significado de que es algo que recién comenzó, ¿sí? Hay una pérdida de significado. En cambio, como vimos en la anterior, no hay una pérdida de significado entre hizo pedazos y destrozó. Último tip. Dijimos que las locuciones verbales no permiten cambios. Esto sucede porque son expresiones de la lengua, son estructuras fijas. Por ejemplo, yo tengo la locución echar a perder. No la puedo cambiar por la locución echar a ganar. ¿Por qué? Porque echar a perder es una estructura fija de nuestro lenguaje. Si está fosilizada, no la podemos cambiar por otra. Otro ejemplo, saber a ciencia cierta. No lo puedo cambiar por saber a ciencia equivocada. ¿Sí? Por lo mismo, porque son estructuras fijas. Sin embargo, las perífrasis verbales sí nos permiten establecer cambios. Yo puedo tener la perífrasis debo hablar
y puedo cambiarla por debo callar. Puedo tener la perífrasis vuelve a entrar y la puedo cambiar por vuelve a salir. ¿Sí? En esto se diferencian. Entonces, las perífrasis sí permiten cambios y las locuciones verbales no. Hasta acá este video para diferenciar locuciones verbales de perífrasis. Espero que les haya servido. Adiós.